Podríamos aventurarnos, solo si es posible, a ver hacia dónde vamos con estos movimientos, o sea, hacia dónde podemos llegar como sociedad, o sea, cómo podríamos extrapolar algo o no es posible. Por los movimientos de hombres, ¿no? De hombres y Pues mujeres, o sea, de hombres y juntos, mujeres. Sí, sí, juntos, o sea, juntos como claro. sociedad, claro. Sí, yo creo que los movimientos de hombres y de mujeres y de otras identidades periféricas o alternativas, ¿no? Dentro de Mm, del contexto de las relaciones de género tienen que em, entrar en un proceso de forja de alianzas, ¿no? Porque al final lo que nos une es mucho más que lo que nos separa. Y muchas divisiones, no todas, pero muchas de ellas se producen por esa falta de diálogo, de saber dialogar, de que seguimos inmersos en una cultura patriarcal que también influye en la forma en las cuales nos interactuamos y dialogamos o no dialogamos o conversamos, contactamos, nos tocamos, hacemos el amor o no lo hacemos, es decir, en todo. mm, Digamos que la forma en la que nos relacionamos de forma, ya hablo de forma integral, ¿no? En todas sus dimensiones. Entonces, creo que si somos conscientes, ¿no? Y por eso a mí me gusta mucho hablar de la idea de la vulnerabilidad, que no solo es exclusiva de los hombres, sino que opera en la cultura dominante. Opera en la cultura dominante. En una sociedad capitalista, eso también opera. Opera de una forma porque, bueno, o en modelos de producción previos en la historia, ¿no? Es decir, que las cuestiones económicas, las cuestiones culturales, hay una imbricación en ellas. Y el sistema de dominación patriarcal opera en cada una de esas realidades, en esos modelos de producción económico, etcétera, y en esta crisis del capitalismo neoliberal, quizás, o no sé dónde estamos ubicados ahora mismo, la historia en un futuro nos dirá, sí. pues en este contexto tan complicado, por ejemplo, del virus y todo eso, a mí me gusta mucho hablar al alumnado, etcétera, de la interdependencia. Somos dependientes unos de otros, unas Mm. de otras y unas de otras y otras. Es decir, todos y todas somos dependientes. Y para eso el diálogo es fundamental. Y los movimientos sociales a los que aludías antes, ¿cuál es su futuro? Yo creo que el futuro lo marca la capacidad que tengamos de encontrarnos y de dialogar y de establecer puentes y alianzas. Parece como una filosofía como buenista, como, bueno, sí, está bien que lo digas, pero no es posible, porque vivimos en el conflicto. Y entonces Mm. muchas veces perdemos la esperanza porque es normal y es lógico, porque vemos que hay muchísimos activistas, políticos, figuras mediáticas, personas de la calle que están en conflicto, que no se entienden, y es lógico, la vida es conflicto, pero hay que aunar el conflicto con la capacidad de dialogar abiertamente. Y yo creo que esos conflictos se aminoran sabiendo hacer, sabiendo, aprendiendo todas y todos y todes de esa capacidad de dialogar, pero con sinceridad, honradez y abiertamente. Yo creo que ese es el futuro, la alianza de esos movimientos. Futurólogo no soy, pero el futuro que deseo es ese. Y ahí me gusta también porque creo que es lo único que de alguna u otra manera también va a asegurar nuestra propia supervivencia. Exactamente, que al final pues es algo que siempre manda. Esta pregunta que te voy a hacer ahora es una pregunta muy personal. Me gusta, me llama mucho la atención, genuinamente me gusta escuchar la respuesta cuando hago esta pregunta en conversaciones o me encuentro con diferentes personas. Eh, que se interesan por el tema de la igualdad, del feminismo, de todo este tipo de problemática, ya que lo estamos viendo así, de toda esta cuestión que está ocurriendo en este momento. Me gustaría saber cuáles son tus motivaciones, qué es lo que a ti como hombre te ha llevado a interesarte en esto, porque podrías haberte interesado en mil otras cosas. Pues es muy buena pregunta. Mm, la verdad es que tendría que remontarme a pocos años, cuando me empecé a interesar todas las cuestiones que versan sobre el feminismo. Yo soy historiador y en la carrera una profesora me inspiró mucho. Luego, de forma más inconsciente, yo soy un hombre inmerso en esa realidad de cambio y por lo tanto yo he tenido actitudes, comportamientos, pautas de comportamiento machistas y las sigo teniendo y me doy a veces cuenta. Es decir, que primero reconocer eso. Eh, cuando
comencé a entender que el sufrimiento de hombres y también de muchas mujeres con las que he convivido y he interactuado a lo largo de mi vida de todo tipo, tenían que ver con ese sistema de dominación y sus consecuencias. Entonces se me abrió un mundo, pero yo no lo supe comprender solo. Hay una tradición previa de, sobre todo mujeres, también hombres, algunos, lógicamente, que han pensado y repensado qué hay detrás de esas vidas que parecen como versos sueltos de sufrimiento, pero que no son versos sueltos, no son personas. Dice el lema eso de no es un caso aislado, se llama patriarcado. Pues no solo en la violencia que denominamos de género machista, violencia física patriarcal, me gusta más denominarlo así, sino que la violencia se ejerce de muchas formas, de forma inconsciente, consciente, etcétera, física, simbólica, etcétera. Entonces, todas esas violencias, bajo la educación que yo he tenido, etcétera, y bajo la cultura en la que he vivido, pues no las sabía identificar con eso. Entonces, cuando empecé a leer, gracias a esta profesora y a otras personas que fueron pasando por mi vida, y empecé a tener esa curiosidad por saber qué había detrás de todas esas sufrimientos individuales que yo fui presenciando a lo largo de mi vida, entonces se me abrió un mundo en el cual entré a tener más conciencia sobre qué había detrás de ese dolor. Hablamos del dolor de nuevo, el dolor. Se aprende mucho del dolor de los demás. Entonces, empiezas a empatizar algo más por esas personas y entonces te das cuenta de la utilidad que tiene el compromiso que uno puede adquirir políticamente en este sentido, en este caso a través del feminismo, como en mi caso, y eso le cobra más sentido a la tarea diaria a la que muchos más que yo incluso pues dedican a intentar luchar contra un sistema de dominación que duele no solo a las mujeres, sino también a los propios hombres, que tenemos que aprender que con la igualdad ganamos todas y todos, con la igualdad y con la erradicación de esas violencias que ejercemos, pero que también nos autoejercemos a nosotros mismos. Qué importante eso que estás diciendo, porque en realidad todo lo que hacemos hacia afuera lo hacemos primero hacia adentro. O sea que es muy importante, es muy, muy importante. Bueno, y entonces ya me gustaría preguntarte qué es lo que vamos a encontrar en el evento de diálogos de mujeres y hombres del mundo para construir esas nuevas realidades. ¿Qué es lo que podemos encontrar en este primer encuentro? Pues a una pluralidad y heterogeneidad de perfiles. Guillermo, uno de los artífices de este evento, la verdad es que ha hecho una selección de personas, de perfiles, insisto, realmente necesaria, porque esa pluralidad de voces, que muchas veces es difícil de aunar y poner en conjunto en un mismo lugar, aunque sea virtualmente, dadas las aciegas circunstancias en las que vivimos, tiene que ser de forma virtual, pero también tenemos que aprender a dialogar en virtual. Esto es una oportunidad también para, hacerlo de otra forma, es otra vía, como estamos ahora tú y yo dialogando y hablando. Claro. Estoy haciendo más un monólogo y tú unas preguntas, pero bueno, es el papel que nos toca ahora, ¿no? Está muy bien, sí. Pero también es un diálogo, es decir, que sí. A mí no me gusta mucho hablar, yo soy muy, no te creas, ¿no? Soy parco en palabras, pero bueno, me obliga a la situación y adelante. Entonces, en este evento lo que podemos encontrar es esa pluralidad de voces y yo creo que eso es enriquecedor. Es enriquecedor y no sé cuál va a ser el resultado. A mí me toca la tarea al final de intentar hacer una síntesis o resumen de todo lo que vamos a encontrar ahí. Y esa es la magia, que en el diálogo no sabemos dónde vamos a acabar. Y eso es lo interesante del evento y por eso animo a todas y a todos quienes nos escuchen y nos vean que se interesen por lo menos o que por lo menos den un par de clics para entrar en el evento y se van a llevar sorpresas porque yo también me las voy a llevar. El diálogo tiene esa magia que nos lleva a algún lugar seguro que mejor en el que estábamos y no sabemos cuál. Así que bajo ese halo de misterio invito a todas y a todos que vengan, ¿no? Es decir, cada ponente va a exponer, pues hay una serie de ejes que hemos fijado sobre el diálogo, la vulnerabilidad, sobre la situación en la que nos encontramos, la necesidad de dialogar dentro de este contexto tan plural y heterogéneo.
¿no? Pues que expongan sus reflexiones y vivencias con respecto a todas estas temáticas que hemos estado aquí abordando en este diálogo. Y ahí, bueno, pues se aunarán una serie de voces diferentes que intentaré sintetizar al final del evento e intentaremos sacar conclusiones y seguramente nos quedemos con más preguntas, que eso es lo interesante, porque si salimos de un diálogo con todo bien atado y bien atado, creo que no habíamos entendido nada. Es decir, que intentaremos buscar respuestas, encontraremos quizás algunas y más preguntas para seguir dialogando. El diálogo es eterno y por eso hay su virtud. Bueno, a mí me hace mucha ilusión que arranquemos hablando, que arranquemos acercándonos para encontrarnos en ese diálogo, que no sabemos qué es lo que va a pasar, pero tenemos la intención de poder comenzar a construir algo. Así es que te agradezco muchísimo, agradezco todas y cada una de tus palabras, mucho más después de lo que me has dicho, que no te gusta hablar. Muchísimas gracias, de verdad, porque es muy interesante y es muy interesante escuchar a personas que pues oye, que están constantemente empapándose de estos temas, ¿no? Y que por supuesto todos podemos aprender, ¿no? En mi caso, te agradezco profundamente el que hayamos podido tener este pequeño diálogo, que hayas contestado a mis preguntas y que estés participando de nuestro primer gran evento, Diálogo Abierto de Mujeres y Hombres, porque realmente como mujer creo que sin ustedes, hombres, no es posible. Quiero decir que es parte de. Entonces tenemos que aprender a relacionarnos. Ya, estamos tardando. Así es que muchísimas gracias. Muchas gracias a ti por el tono de la entrevista y las preguntas tan interesantes y por tu cercanía. Gracias. Nos encontramos entonces en el evento. ¿Sí? Por supuesto. Muchas gracias. Gracias.